El CEO entró a la tienda sin escoltas ni traje caro, vestido como un cliente más. Nadie sabía quién era realmente, ese era el propósito de su visita encubierta. Caminó por los pasillos observando precios, estanterías y empleados, tomando nota mental de cada detalle. Al acercarse a las cajas, vio a una cajera joven con los ojos rojos, intentando contener las lágrimas mientras atendía a los clientes. Aquella imagen le llamó la atención de inmediato. No era parte de ningún informe, pero algo en su expresión revelaba que no se trataba de un mal día común. Cuando llegó su turno, la cajera apenas pudo mirarlo a la cara. Sus manos temblaban mientras pasaba los productos y forzaba una sonrisa automática. El CEO, con voz tranquila, le preguntó si todo estaba bien. Ella dudó unos segundos, miró alrededor para asegurarse de que nadie escuchara y negó con la cabeza. No dijo más. En ese silencio incómodo, él entendió que había algo más profundo ocurriendo, algo que no aparecería jamás en los reportes de ventas ni en las gráficas de desempeño. Mientras se alejaba de la caja, decidió quedarse un rato más en la tienda. Desde un rincón observó cómo el supervisor se acercaba a la cajera y le hablaba en voz baja, pero con gestos duros. Ella agachó la cabeza, claramente afectada. Minutos después, el mismo supervisor comenzó a gritarle por un pequeño error en el cambio, delante de todos. La joven rompió en llanto, y la tensión en el ambiente se volvió insoportable. Algunos clientes miraron incómodos, otros fingieron no ver nada. Lo que parecía una simple escena triste pronto empeoró. El supervisor amenazó a la cajera con despedirla si volvía a equivocarse, recordándole que había mucha gente esperando su puesto. El CEO sintió una mezcla de rabia y decepción. Esa cultura del miedo no coincidía con los valores que la empresa decía defender. Comprendió que el problema no era solo una empleada llorando, sino un sistema que permitía ese abuso diario. El CEO se acercó de nuevo, esta vez no como observador, sino como cliente molesto. Defendió a la cajera con calma, señalando que nadie merecía ser tratado así. El supervisor reaccionó con arrogancia, justificando su comportamiento como disciplina necesaria. Esa respuesta confirmó lo peor. El ambiente se volvió tenso y varios clientes comenzaron a prestar atención. La cajera, aún llorando, intentó disculparse por todo, como si la culpa fuera suya. En ese momento, el CEO tomó una decisión. Sacó su identificación y reveló quién era realmente. El silencio fue absoluto. El supervisor palideció, incapaz de hablar. La cajera levantó la vista incrédula, sin comprender del todo lo que estaba pasando. El CEO no levantó la voz, pero cada palabra fue firme. Preguntó cuántas veces se había repetido esa escena, cuántos empleados habían renunciado en silencio y cuántos informes habían sido maquillados para ocultarlo. La situación dio un giro inesperado. Otros empleados se animaron a hablar, contando historias similares de humillaciones y amenazas. Lo que empezó como el llanto de una cajera se convirtió en la exposición de un problema estructural grave. El CEO escuchó todo sin interrumpir, tomando notas reales, esta vez, no mentales. Entendió que la tienda no solo fallaba en resultados humanos, sino que estaba al borde de una crisis mayor. El supervisor fue suspendido de inmediato, pero el CEO sabía que eso no era suficiente. Se sentó con la cajera en la sala de descanso y le pidió disculpas en nombre de la empresa. Ella confesó que necesitaba ese trabajo para mantener a su familia y que había soportado el maltrato por miedo. Esas palabras pesaron más que cualquier cifra. El CEO comprendió que el liderazgo verdadero empieza donde nadie suele mirar. En los días siguientes, se implementaron cambios urgentes. Nuevos canales de denuncia, capacitación real para líderes y evaluaciones que incluían trato humano, no solo números. El CEO regresó a su oficina con una certeza incómoda: dirigir desde arriba sin escuchar abajo siempre tiene un costo oculto. La cajera volvió a trabajar, aún con miedo, pero con una esperanza nueva. Todo empeoró antes de mejorar, porque la verdad siempre sacude. Pero gracias a una visita encubierta y a unas lágrimas ignoradas durante demasiado tiempo, la empresa empezó a transformarse desde dentro. El CEO entendió que ningún éxito justifica el dolor silencioso, y que a veces, para arreglarlo todo, primero hay que atreverse a ver lo peor. La revelación no terminó con la salida del CEO de la tienda, en realidad, fue solo el comienzo de una etapa mucho más difícil.
Al día siguiente, la noticia se filtró internamente y el ambiente laboral se llenó de rumores, miedo y expectativas contradictorias. Algunos empleados temían represalias, otros sentían alivio por haber sido escuchados por primera vez. La cajera, aún emocionalmente frágil, se convirtió sin querer en el centro de todas las miradas. Aunque nadie la culpaba abiertamente, ella sentía el peso de haber detonado algo que no sabía cómo terminaría. El CEO regresó de forma oficial días después, esta vez acompañado por un equipo de recursos humanos independiente. No llegó con discursos motivacionales, sino con preguntas incómodas. Recorrió la tienda, habló uno a uno con los empleados y escuchó versiones que coincidían demasiado como para ignorarlas. Descubrió patrones de abuso normalizados, metas imposibles y una cadena de mando que premiaba el miedo. Cada testimonio confirmaba que el problema no era aislado, sino profundamente arraigado. La cajera fue llamada a una reunión privada. Temblaba al entrar, convencida de que, pese a todo, podía perder su empleo. El CEO le habló con honestidad, le explicó que su valentía había revelado una verdad necesaria y que su trabajo no estaba en riesgo. Sin embargo, también fue claro en algo más duro de aceptar: el proceso de cambio sería largo y doloroso. No habría soluciones mágicas ni culpables únicos. Ella salió de la sala con sentimientos encontrados, aliviada pero consciente de que el camino apenas comenzaba. Mientras tanto, otros supervisores empezaron a mostrar resistencia. Algunos minimizaban lo ocurrido, otros intentaban justificar prácticas abusivas como presión normal del negocio. El CEO entendió que cambiar personas sería tan importante como cambiar políticas. Tomó decisiones drásticas: despidos, reestructuraciones y descensos de cargo. Estas acciones generaron tensión y críticas, incluso desde niveles altos de la empresa. Por primera vez, su liderazgo fue cuestionado internamente de verdad. La tienda sufrió una caída temporal en productividad. El caos inicial afectó horarios, rotación y resultados. Los números bajaron y los inversionistas comenzaron a inquietarse. El CEO sostuvo su postura, aceptando el costo. Sabía que volver a los viejos métodos sería más fácil, pero también más destructivo. La cajera observaba todo desde su puesto, sintiendo culpa cuando veía el desorden, aunque en el fondo sabía que ese desorden era necesario. Con el paso de las semanas, algo empezó a cambiar lentamente. Los gritos desaparecieron. Las reuniones se volvieron más humanas. Los errores dejaron de castigarse públicamente y comenzaron a analizarse. La cajera notó que ya no se iba a casa con el estómago encogido. Aún había tensión, pero también respeto. Por primera vez, se atrevió a levantar la mano en una reunión y dar una sugerencia. Nadie se burló, nadie la calló. El CEO visitó la tienda otra vez, esta vez sin ocultarse, pero también sin imponerse. Observó desde lejos cómo los equipos interactuaban. Vio sonrisas tímidas, conversaciones reales y una energía distinta. No era perfecta, pero era auténtica. Entendió que el cambio cultural no se mide en semanas, sino en comportamientos cotidianos. Esa comprensión lo hizo replantearse cómo dirigía toda la compañía, no solo una tienda. La cajera comenzó a recuperar algo que había perdido sin darse cuenta: confianza. Su rendimiento mejoró, no por miedo, sino por tranquilidad. Incluso empezó a capacitar a nuevos empleados, compartiendo no solo procedimientos, sino valores. Nunca habló del episodio públicamente, pero su forma de trabajar transmitía un mensaje claro. Había pasado de ser una víctima silenciosa a una referencia discreta de resiliencia. A nivel corporativo, la historia se convirtió en un caso de estudio interno. No como ejemplo de éxito rápido, sino como advertencia. El CEO insistió en que nadie fuera premiado por aguantar abusos ni castigado por denunciar. Ese cambio de narrativa fue uno de los más difíciles, pero también de los más poderosos. La empresa empezó a entender que cuidar personas no era un gasto, sino una inversión real. Todo había empeorado antes de mejorar, tal como el CEO había intuido. Pero al mirar atrás, comprendió que aquellas lágrimas en la caja fueron una señal que no podía ignorar. La cajera siguió con su vida, sin fama ni reconocimientos especiales, pero con algo invaluable: dignidad. Y el CEO, desde su oficina, supo que aquel día encubierto redefinió para siempre la forma en que entendía el poder, el éxito y la responsabilidad.
El proceso de transformación siguió avanzando, pero no sin consecuencias personales para todos los involucrados. La cajera comenzó a notar que algunos compañeros la miraban con distancia, no por desprecio, sino por miedo. Temían que cualquier palabra dicha acerca de ella pudiera llegar a oídos de la dirección. Esa carga silenciosa la agotó emocionalmente. Aunque el ambiente había mejorado, ella ahora llevaba el peso de representar un cambio que no había pedido. Aprendió que incluso las mejoras necesarias pueden aislar a quien las inicia. El CEO también enfrentó un costo interno. Viejos aliados se alejaron, acusándolo de debilitar la autoridad y poner en riesgo la rentabilidad. Reuniones tensas, correos hostiles y presiones constantes se volvieron parte de su rutina. Hubo noches en las que dudó, preguntándose si había ido demasiado lejos. Sin embargo, cada vez que recordaba el llanto de la cajera, recuperaba la claridad. Entendió que liderar con ética rara vez es cómodo, pero siempre es decisivo. En la tienda, los nuevos supervisores cometieron errores distintos. No gritaban, pero a veces evitaban confrontar problemas por miedo a parecer autoritarios. Esto generó confusión y falta de dirección. La cajera fue una de las primeras en notarlo y decidió hablar. En una reunión, explicó que el respeto no excluye la exigencia, y que un ambiente sano también necesita claridad. Sus palabras fueron escuchadas. Esa intervención marcó un punto de madurez colectiva. Con el tiempo, la empresa comenzó a recuperar estabilidad. Los números mejoraron lentamente, impulsados por una menor rotación de personal y un mayor compromiso. Los clientes percibieron el cambio sin saber exactamente por qué: un trato más amable, un ambiente menos tenso. El CEO presentó los resultados a los inversionistas, no como una victoria financiera inmediata, sino como una estrategia de largo plazo. Algunos se convencieron, otros no. Él aceptó ambas reacciones sin retroceder. La cajera recibió una propuesta inesperada, un ascenso a un rol de formación interna. La idea de dejar la caja la llenó de orgullo y miedo a partes iguales. Dudó durante días, temiendo que otros pensaran que todo era favoritismo. Finalmente aceptó, no como premio, sino como responsabilidad. Quería asegurarse de que nadie más tuviera que pasar por lo que ella había vivido en silencio. En su nuevo rol, descubrió historias aún más duras de lo que imaginaba. Personas que habían normalizado el maltrato durante años, convencidas de que no merecían algo mejor. Escuchar esas voces reforzó su convicción. Cada capacitación se convirtió en un espacio seguro donde se hablaba no solo de procesos, sino de respeto, límites y humanidad. La cultura empezaba a cambiar desde dentro, lentamente, pero con raíces más profundas. El CEO visitó varias tiendas más de manera encubierta, no buscando errores, sino señales. Aprendió a observar gestos, silencios y miradas. Comprendió que los verdaderos indicadores no siempre están en los reportes, sino en cómo se sienten las personas al trabajar. Esa nueva perspectiva transformó su manera de tomar decisiones estratégicas. Ya no preguntaba solo, ¿cuánto produce?, sino, ¿a qué costo humano? Hubo una última conversación entre el CEO y la cajera que selló todo el proceso. Ella le confesó que, aunque su vida había mejorado, aún tenía días difíciles. Él le respondió que el cambio real no elimina el dolor pasado, pero puede darle sentido. Ambos entendieron que no se habían salvado mutuamente, sino que habían actuado cuando era más fácil mirar a otro lado. Años después, aquella tienda dejó de ser recordada como un problema y pasó a ser un referente interno. No por perfección, sino por honestidad. La historia de la cajera llorando no se contaba como escándalo, sino como advertencia. Y el CEO, cada vez que entraba a una tienda, recordaba que el liderazgo no se prueba en los discursos, sino en los momentos incómodos que uno decide no ignorar. Así, lo que empezó con lágrimas ocultas terminó convirtiéndose en una transformación silenciosa pero profunda. No hubo finales mágicos ni aplausos constantes, solo decisiones sostenidas en el tiempo. Y en ese esfuerzo continuo, tanto la cajera como el CEO aprendieron que empeorar primero no siempre es fracasar, sino a veces la única forma de empezar a hacer las cosas bien.